Muy buenas noches a todos los televidentes que nos ven a través de Telecafé en su programa Horizontes, programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío SUTEC. Les habla Esteban Bernal, secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda. En esta ocasión nos acompaña Mónica Andrea Cárdenas, comisaria de familia de la zona número 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Ahora sí, nos salió perfecto. Mónica, nosotros como docentes tenemos muchísimas dudas en cuanto al manejo y la atención de situaciones particulares que se dan con los niños, entonces por eso la invitamos al programa para aprovecharnos de su conocimiento, de su experiencia en el manejo de estas situaciones. Y aquí va la primera pregunta: ¿qué debe hacer un docente en el momento en que no le recogen un niño? Bueno, Esteban, lo primero que debe hacer un docente es dar información a la Policía de Infancia y Adolescencia. Ya la Policía de Infancia y Adolescencia deberá ser el puente con bienestar familiar para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos del niño. Es decir, el profesor en ningún momento puede llevar al niño a la casa. No, en ningún momento el docente puede trasladar al niño porque no tiene autorización para hacerlo. Quien lo podrá trasladar será la Policía de Infancia. Es más, la Policía de Infancia realizará esa labor del traslado inicialmente cuando el niño conozca la dirección de su casa y se pueda trasladar con el fin de establecer contacto con sus padres. Muchos docentes somos también padres, mamás, tenemos responsabilidades. En el caso de que el docente también deba salir por su hijo, tenga una necesidad, ¿el docente tendría algún tipo de responsabilidad si deja al niño con el celador del colegio y pasa algo, si lo deja a manos de, no sé, la señora de la tienda escolar, a manos de un tercero? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad? Bueno, quien ejerce el cuidado de los niños es el docente, es el primer respondiente. Por esta razón, quien deberá permanecer con el estudiante es el docente o alguna de las directivas de la institución educativa. Como docentes somos conocedores de primera mano de muchas de las situaciones que viven los niños y los jóvenes en sus casas. ¿Qué hacer en el caso de presumir maltrato o violencia intrafamiliar? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, lo que debemos hacer cuando presumimos la violencia intrafamiliar de la cual esté siendo víctima alguno de nuestros estudiantes es reportarlo a Rectoría, y ese reporte deberá ser allegado a Comisaría de Familia, quienes somos quienes atendemos los casos de violencia intrafamiliar. ¿Es posible que este informe que se debe hacer llegar al rector para que a su vez remita a la comisaría de familia, en vez de eso el docente puede hacer una conciliación con los padres de familia, o eso queda descartado o podría ser complementario? No es posible. Y no es posible porque la violencia intrafamiliar es un delito. Y al hablar de un delito nosotros tenemos que denunciarlo. Entonces no es posible que el docente entre a conciliar un delito que deberá ser llevado a las autoridades para restablecer los derechos, sea de los menores o sea de los adultos que estén siendo víctimas de la violencia. Mónica Andrea, ¿qué hacer en el caso de presumir que un muchacho está consumiendo alucinógenos en la institución educativa? Bueno, referente al consumo de sustancias dentro de la institución educativa hay que manejar dos ejes. Uno de ellos es el manual de convivencia de la institución educativa, que debe estar acorde con la ley 1620, y ahí debemos revisar si el menor está portando las sustancias dentro de la institución y las está consumiendo dentro de la institución, y será sancionado con alguna de las, valga la redundancia, sanciones establecidas en el manual de convivencia. Posterior a eso, el menor también deberá ingresar a un proceso de rehabilitación. Para eso nosotros en las comisarías y en Bienestar Familiar contamos con FARO en el programa internado o externado, para lo cual el colegio lo que hace es remitir la información del menor. Nosotros le damos una orden de valoración, ellos deberán asistir a FARO a una valoración que nos permitirá establecer si el menor es apto para el programa de internado o de externado, y posterior a eso entonces ya se solicitará a través de Bienestar Familiar el cupo para cualquiera de los dos programas que nos permita llevar al joven a una resocialización, una rehabilitación, y pues pueda continuar con su estudio. En nuestras instituciones no solamente tenemos menores con el problema del consumo, sino que algunos de ellos han sido cooptados por estos grupos del microtráfico y están vendiendo. ¿El tratamiento o el protocolo es similar con el muchacho que está vendiendo alucinógenos? Bueno, cuando hablamos de venta de estupefacientes o sustancias psicoactivas, estamos hablando de un delito. Entonces, al tratarse de un delito, si los menores son mayores de 14 años, deberán ser remitidos al sistema de responsabilidad penal de adolescentes para ser sancionados por esta conducta. Si son menores de 14 años, esos menores se remitirán a Bienestar Familiar con el fin de que se inicie un proceso para restablecer sus derechos. Continuando con la serie de preguntas, Mónica, ¿qué hacer en el caso de que como docentes, como maestros,
tengamos la presunción de que un menor está siendo abusado y si hay algún síntoma o un signo de alerta que deben tener los maestros en cuenta para detectar esta situación. Bueno, es importante que cuando tengamos presunción de un abuso sexual activemos la ruta inmediatamente. La ruta, ¿cómo se activa? Haciendo la remisión del caso urgentemente al sistema de salud y posteriormente a CAIVAS, que es la oficina encargada es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Para menores de edad está ubicado en Bienestar Familiar, en el ICBF, y para mayores de edad está ubicado en el Palacio de Justicia, a través de la Fiscalía. Por lo tanto, deberá activarse la ruta con el fin de que se dé la atención oportuna tanto en salud, en el área psicológica, como en la atención del delito. Muchos docentes, al salir del trabajo, nos hemos encontrado con riñas afuera de las instituciones educativas. ¿Qué hacer en ese caso? ¿El docente puede intervenir? ¿El docente debe separarlos? ¿Qué debe hacer el docente cuando una riña con estudiantes se presenta afuera de la institución? Cuando hablamos de este tipo de situaciones es importante tener en cuenta que lo más valioso en ese momento es llamar a la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Es la policía, sea la policía del cuadrante, sea la policía de infancia, que permita establecer, restablecer el orden dentro de esa situación. Muchas veces nosotros como docentes, como personas encargadas de la seguridad de los muchachos, intentamos intervenir, pero también tenemos que salvaguardar nuestra integridad y la integridad de ellos. Entonces lo que hay que hacer es dar aviso a las autoridades. Muchas veces este tipo de peleas y este tipo de discusiones, por decirlo así, se casan dentro de la institución educativa y ya sabemos antes de salir a la hora pues de salida, ya sabemos que eso va a suceder. Entonces por eso es importante dar alerta a las autoridades para que ellos puedan intervenir. ¿Los maestros se pueden ver inmiscuidos en algún tipo de acción penal en el caso de intentar separar a los muchachos y producto de ese esfuerzo por separarlos lo magulle, le haga un morado, quizá lo rasguñe? ¿Tiene eso alguna consecuencia penal? Bueno, a ver, yo pienso que este tipo de situaciones son situaciones extremas y son situaciones que hay que actuar rápidamente. Muchas veces nosotros, por salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes y de los jóvenes, pues intervenimos. Entonces lo más importante es garantizar la vida y garantizar la integridad y ya posteriormente pues ya entraremos como a revisar otro tipo de situaciones que se presenten. Para ir finalizando, el problema eterno de los maestros. ¿Qué hacemos con el padre de familia que no se presenta al colegio, que no va a las reuniones, que no atiende las citaciones? ¿Cuál es la herramienta legal que tienen los maestros o a la cual pueden acceder los docentes para poder hacer que ese padre desinteresado, que ese padre que tiene dificultades de tiempo, acompañe a su hijo en su proceso de formación? Bueno, en este tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta algo, y es que la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, establece que tanto la escuela, el Estado y los padres tenemos una corresponsabilidad. Quiere decir lo anterior, que nosotros como Estado y la escuela tiene una responsabilidad con el menor, pero muchas veces la familia la está delegando en nosotros y no están asumiendo esa responsabilidad. Prueba de ello es el hecho de que no asistan a las citaciones que se les dan dentro de la institución educativa. En ese sentido, lo que debemos hacer dentro de la institución es hacer unos llamados de atención que nos permitan dar inicio a un proceso para poder vincularlos a la institución educativa y posteriormente pues tendremos que, si no logramos nada con ello, pues remitirlo a la autoridad competente, que en este caso sería la Comisaría de Familia, para iniciar un proceso y verificar los derechos del menor. Señora Comisaria de Familia Mónica Andrea Cárdenas, de las comunas 6, 7, 8 y 9, que es una cantidad de gente, una cantidad de situaciones, muchísimas gracias por acompañarnos en Horizonte, por transmitirnos su conocimiento, por transmitirnos su experiencia y sobre todo tratar de dar luces en la cantidad de dudas que se le presentan a los maestros diariamente en su labor pedagógica. Gracias.